recordar es volver la vista atrás y ver cómo nos sentimos enormemente atraídos por momentos ya vividos y a los que sin embargo nos gustaría regresar. La nostalgia nos asalta a todos y nos invita a revivir por un momento hechos pasados, a reencontrarnos con personas que pasaron por nuestra vida y a dejarnos llevar, como si de una droga se tratara, por un sentimiento tan fuerte que es capaz de alterar nuestra percepción del presente. Construimos nuestra vida con recuerdos y gracias a ellos hacemos célebre la frase de que cualquier tiempo pasado fue mejor, sin pararnos a analizar que esa construcción está basada en fragmentos parciales y debidamente endulzados con toques de felicidad, desechando cualquier parte negativa y obteniendo como resultado una fotografía que muestra ese pasado feliz, pero que deja fuera de los marcos las partes negativas de aquella época. Sed bienvenidos al único podcast de cine en el cual apenas hablamos de cine, sino que nos servimos del séptimo arte para analizar, debatir y aprender sobre los temas que en él se tratan, porque el cine es, al fin y al cabo, un espejo de la condición humana. Sed bienvenidos a Charlas de Sobremesa. Hoy nos ponemos nostálgicos y volvemos a ese pasado idealizado de la mano del Gran Gatsby. La mesa colocada, los cafés humeantes y las sillas aguardándonos. Esa de allí es la tuya, así que ya sabes, toma asiento y debate con nosotros. Lo puedes hacer en Twitter, a través de nuestra cuenta en @chsobremesa, en Facebook, buscando Charlas de Sobremesa, o visitando nuestra web, charlasdesobremesa.com. Te agradecemos enormemente que si te gusta lo que escuchas nos dejes un me gusta en iVoox o en iTunes, y si no, que nos mandes tus sugerencias por los canales que te hemos indicado. Te presento a tus compañeros. A la derecha tenemos a Pablo Alonso. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un saludo. Y a tu izquierda tienes a Juan Luis Saavedra. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí. Por último, me presento yo, el que te habla, Diego Alonso. Hechas las presentaciones, comencemos. Inmersos en los felices años 20, donde el dinero no hace más que crecer y crecer, un joven emprendedor con ansias de labrarse una fortuna llega a Nueva York, instalándose en una modesta casa entre las mansiones de los nuevos ricos. Allí conoce a su misterioso vecino, quien en medio de los excesos de los denominados años locos anhela recuperar un amor de juventud. Hoy traemos a la mesa la adaptación cinematográfica de la novela de Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby, concretamente la versión que nos vino de la mano de Baz Luhrmann en 2013. Parece que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Añoramos cuando éramos unos niños despreocupados jugando en el barro, aquel viaje inolvidable con nuestros amigos, y esa relación que no pudo ser. Casi como si el ayer fuera más dorado y auténtico que el propio presente. Desnudamos el pasado de toda maldad para quedarnos solamente con los buenos momentos, y los llegamos a idolatrar, deseando que solo por un instante todo volviera a ser como entonces. ¿Por qué hacemos esto? Vamos a fijarnos en los personajes de esta cinta, arrastrados por ese poderoso sentimiento llamado nostalgia, y en la época que les ha tocado vivir, sin lugar a dudas la más próspera y floreciente de la historia de Estados Unidos. Situémonos en 1920. La Primera Guerra Mundial ha terminado, ya hace 2 años, y en el mundo por fin reina la paz. Estados Unidos es el país que más beneficiado ha salido del conflicto y ha conseguido arrebatarle la hegemonía a Gran Bretaña, que junto al resto de Europa se lame las heridas e intenta volver a revitalizar su economía, maltrecha por 4 largos años de guerra. Al otro lado del océano, en cambio, la economía estadounidense está viviendo un enorme crecimiento. La importante necesidad de productos de todo tipo en el viejo continente y la incapacidad de este para fabricarlos ha generado una enorme oferta que solo Estados Unidos puede saciar. La innovación técnica y la nueva posición hegemónica se nota en el ambiente y está transformando enormemente a la sociedad norteamericana.
Sed bienvenidos a los felices años 20. Lo que no sabían todos estos personajes, en el caso de la película y todas las personas que vivieron aquello, es lo que total unos pocos años después se iba a producir justamente, ¿no?, con el crack del 29. De todas formas, yo creo que esta versión del 2013 recoge muy bien toda esta ambientación y nos la presenta de tal forma que nos podamos meter, pero también dándole un toque moderno, pues a través de la música, por ejemplo. Es que justo lo que decías, así empieza la película. Empieza Nick en un psiquiátrico y podemos ver en la ficha del psiquiatra que le está tratando que pone 1929, justo cuando se desplomaría toda la economía estadounidense. Claro, justamente eso. O sea, hemos pasado de ver al Nick en el psiquiátrico, volvemos para atrás y vemos al Nick que llega a Nueva York lleno de esperanza, con ganas de labrarse un futuro, ¿no?, en esta sociedad y en este mundo, y que sin embargo, pues bueno, pues vemos en lo que acaba. Sí, de hecho la propia película es una radiografía, ¿no?, de toda esa década que fueron los años 20, el ascenso y la caída podría verse reflejada en ese final que tiene el personaje en el manicomio. Me parece que está muy bien reflejado no solo en Nick, sino también en otro personaje que será fundamental a lo largo de esta película, que es Gatsby, como no podría ser de otra forma. Y es un personaje enormemente interesante, y quizás sea por la forma en la que lo acabamos conociendo, ya que está totalmente ausente durante la primera media hora de la película, pero todos lo conocen y todos hablan de él. Y claro, esto va generando una expectativa enorme que culmina con su aparición sosteniendo una copa mientras los fuegos artificiales iluminan el cielo. Y esto que podría parecer un anuncio de Freixenet es simplemente maravilloso. Le faltaban las burbujitas, ¿no?, por ahí. Sí, sí. Y ir un poquito más vestido de dorado. Claro, también. Es genial, porque es lo que llevas deseando desde el principio de la película. ¿Quién es este señor? ¿Quién es Gatsby? A partir de ahí, como todos sabéis, conocemos un poco su historia y sobre todo su relación con Daisy. Y a riesgo de quitarle ese aura romántica que acompaña al personaje, voy a recordar la descripción de Gatsby que nos regalan al principio de la película. Era la persona más optimista que he conocido y que seguramente conoceré jamás. Y yo creo que se queda corto. Es más, a mí Gatsby me recuerda a algunos personajes históricos como Julio César, Napoleón o incluso Hitler. Como no, ya le volvemos a traer aquí a charlas de sobremesa. Había que cumplir el cupo de Hitler en nuestro programa. ¿Qué tienen en común estos personajes? Pues una condición psicopatológica, que si queremos ser precisos llamaremos trastorno narcisista de la personalidad, pero que comúnmente es llamada megalomanía. Esta se caracteriza por fantasías delirantes de poder, relevancia y una gigantesca autoestima. Se conforma desde la infancia y se desarrolla plenamente en la edad adulta. Además, este tipo de personas, aunque muestren mucho aplomo y seguridad en sí mismos, cuando se hace un análisis en profundidad de su personalidad, se detecta que pueden ser individuos con muchas carencias y con un sentimiento de inferioridad desde los primeros vínculos con los padres. De hecho, no sé si sabéis, o se dice que, por ejemplo, Hitler se orinaba en la cama de pequeño y tenía un miedo terrible a su padre, porque lo maltrataba. No, la verdad es que ni idea. Si os fijáis, esta es la historia de Gatsby. Él abandonó a sus padres a una edad muy temprana, ya que estos eran pobres, y él en cambio se veía como el hijo de Dios, predestinado a la gloria. Más tarde se enamora de Daisy, pero la abandona porque en ese momento es pobre, y se ve obligado a perseguir sus sueños de grandeza y fortuna, y al final lo consigue. Se convierte en la viva imagen del sueño americano, el hombre hecho a sí mismo, pero a un alto precio. Han pasado 5 años y ahora quiere recuperar el tiempo perdido, y eso, como vemos en la película, es imposible. Para mí eso es Gatsby, una víctima de la megalomanía, de su ambición insaciable y de una nostalgia enquistada, casi convertida en obsesión por la imagen idealizada de Daisy. Y así pues, ahí está la ironía del asunto. Sin esa personalidad nunca habría llegado a conocer a Daisy, pero a su vez es la misma la que le convierte en la triste caricatura de la persona que lo tiene todo, pero que es enormemente pobre, pues lo único que desea es lo que no puede conseguir. De hecho, lo de la megalomanía que dices, Juanlu, se ve en la obra, en la propia película, constantemente. La vivienda que tiene, que es un castillo que imita, a mí me recuerda a estos castillos de Centro Europa, enormes, ¿no? De mansiones de, yo qué sé, de princesas como Sisi, por ejemplo.
cualquier sala, cuando muestran cualquier estancia por dentro, es todo inmenso. Hasta el coche es ostentoso. Eso que te decía. O sea, todo es una ostentación, pero sin embargo, él nunca está satisfecho. Nunca está satisfecho. Siempre, todos los hechos que hace, de hecho, es intentar mejorarse constantemente. Entonces ahí también es cierto que esa tristeza también puede envolver ese propio sueño americano, ¿no? De superación constante y de hombre hecho a sí mismo, pero que está en constante renovación y tal. Aunque para mí, Gatsby, yo lo veo de otra forma. Yo Gatsby lo entiendo como un recurso narrativo que usa Fitzgerald en su obra para contarnos una época. De hecho, a través de Gatsby es como vamos conociendo todos esos años 20. A través de Gatsby vemos el ascenso de los nuevos ricos en Estados Unidos gracias a la inversión en bolsa y al crecimiento que comentamos en la introducción de la economía tras la Primera Guerra Mundial. A través de Gatsby vemos los avances tecnológicos, vemos el teléfono, vemos el automóvil, vemos cómo se masifica. Esa máquina de exprimir naranjas tan extraña. Eso es. A través de Gatsby vemos las fiestas constantes que envuelven esos años 20. Claro, por eso se llamaban años locos. Claro, en los cuales la gente trata de dejar atrás ese pasado negro que ha supuesto la Primera Guerra Mundial. Las acciones alcanzaron picos récord y Wall Street floreció con un frenesí dorado. Las fiestas eran más sonadas, los espectáculos más descarados, los edificios más altos, la moralidad más libertina y el alcohol, tras su contraproducente prohibición, más barato. Gatsby es un recurso utilizado para contarnos una época y realmente sin Gatsby no hay historia, pero Gatsby no es no es como una biografía del personaje, sino que es simplemente un elemento que se utiliza para poder conexionar los distintos aspectos que marcaron esa época, porque la obra es de 1925. Entonces, para marcarnos todo, para decir, bueno, cojo todos los elementos que había en esa época y lo junto en ese personaje. Bueno, estando de acuerdo con vuestros planteamientos, yo también tengo otra idea acerca de quién es Gatsby. Y para mí Gatsby sería el recuerdo, la construcción que Nick, nuestro narrador, ¿no? el que vemos en el psiquiátrico y es el que nos cuenta la historia, pues es un poco la elaboración que a lo largo de los años ha ido haciendo de esta figura de Gatsby, que es como un poco la excusa para contarnos una historia que si no sería irrelevante. Por la historia de Gatsby realmente no sería muy distinta a la de cualquier otra persona que tiene un anhelo, no se siente nostalgia del pasado. Y sin embargo, a lo largo de los años ha ido creando esta figura y es lo que nos cuenta. Entonces, a través de sus ojos vemos un poco, pues como decía Diego, toda la época. Como decía Juan Luis, vemos una figura de megalomanía. Pero estoy seguro de que si la historia nos fuera contada por otra persona, Gatsby o la figura de Gatsby sería distinta. O sea, igual no en la apariencia física, ¿no? Igual físicamente o lo que tiene que ver con su entorno, sus fiestas, etcétera, podría ser similar, pero sí la forma de presentársenos o de concebirlo, comprender sus motivos, sus sensaciones, yo creo que sería diferente. De hecho, yo creo que el ponerse a narrarlo es lo que permite un poco a Nick el darle sentido a la propia figura de Gatsby. De hecho, al principio de la película vemos como el propio psiquiatra se lo recomienda, que escriba sobre ello porque le va a ayudar. Entonces entiendo un poco por dónde vas y es que es una especie de casi es una construcción de Nick. Claro, efectivamente, es que estoy seguro de que, y esto es muy paradójico, ni siquiera Nick, que es el que nos cuenta la historia, sabe quién es Gatsby hasta que se pone a narrarlo. Es decir, hasta que se pone, se sienta y se pone a exponerlo y a recoger todas sus sensaciones y a plasmarlas. O sea, ¿tú opinas que Gatsby es la biografía de un personaje, o sea, del propio Gatsby, desde una visión personal del propio Nick? Eso es. Yo creo que Gatsby, tal y como se nos presenta, es el recuerdo o la concepción de Nick que tiene sobre Gatsby. Y endulzado a lo mejor por la nostalgia. Endulzado, ¿no? Por la nostalgia, años. Efectivamente. Claro, es la construcción que ha hecho a lo largo de los años. Porque es verdad que nos dice, como comentabas antes, Juan Luis, que era la persona más optimista que había y tal. Y sin embargo, vemos a lo largo de la película, sobre todo hacia la mitad, hacia el final, como Gatsby no es tan optimista como parece al principio. O sea, al principio es la autoestima y la seguridad personificada. Pero luego vemos que realmente esconde algo debajo de todo eso. Es lo que decía, que es una especie de personalidad construida como un castillo de naipes, que vemos cómo se va derrumbando constantemente a lo largo de la película y afloran esas inseguridades.
Que al final en la escena del hotel vemos cómo estallan. Justo, efectivamente, así es. Entonces yo creo que sí, que Gatsby es eso, la representación que tiene Nick. Y como a partir de esa representación es como él lo ha ido viviendo. Ya es que yo soy partidario, soy defensor de lo que decía Brunner, de que la vida es una narración. Brunner se dio cuenta de que aparte del pensamiento lógico o científico existía otro tipo de pensamiento que provenía del acto de narrar, del acto de contar. Y es curioso, pues la narrativa permite, según él, organizar la experiencia, capturar el tiempo de vida, es decir, darse cuenta del tiempo en el que se vive y tomar conciencia del mismo, con lo que operaría como un instrumento en la construcción de la realidad. Brunner observa que en las narraciones se ha ido produciendo una progresiva subjetivación, que acerca el relato a los mundos interiores propios de cada persona. Es decir, se ha pasado de un narrador omnisciente, que todo lo ve, lo que actúa como un ojo, que nos presenta todo, a una subjetivación, o un narrador vuelto hacia sí mismo, que nos presenta la historia desde el punto de vista del mundo interior, bajo la óptica particular de aquella persona, de aquel protagonista que nos está contando su particular historia. Decía que las narraciones se moverían en dos planos. Por un lado estaría el de la acción, que serían los eventos, ¿no?, lo que se va desarrollando fuera, y por otro lado sería aquello que encontramos en la conciencia, ¿no?, como estamos comentando, es decir, cómo lo va percibiendo y cómo nos lo va presentando el protagonista, esos acontecimientos, y cómo los va viviendo. Y es muy curioso también que planteaba que a la medida que nos relacionamos con otras personas, con otras subjetividades, vamos incorporando y modificando nuestras propias experiencias. Es decir, vamos poniendo en comparación o vamos compartiendo distintos momentos vividos, y a partir de esa interacción vamos alterando nuestras propias vidas, ¿no?, en la medida en la que la narración actúa como organización de la experiencia, y vamos viviendo bajo la óptica también de aquellas vidas que hemos compartido con otras personas. Y bueno, por finalizar esta introducción a Brunner con una frase de Sartre, decía que, cito textualmente: el hombre es siempre un narrador de historias, vive rodeado de sus historias y las de otras personas. Él ve todo lo que sucede en los términos de estas historias y trata de vivir su vida como si la estuviera contando. Dominando la ciudad, nuestras amarillas ventanas desvelarían no pocos secretos humanos al ocasional observador de la calle. Algo que también era yo. Mirando hacia arriba y maravillándome, yo estaba dentro y fuera. Por eso decía antes, acerca de la idea que tenía yo de quién es Gatsby, que para mí era la construcción de un narrador, de Nick, pero que es la construcción en el momento en el que se pone a narrarlo en sí mismo, no antes, porque antes ni él mismo sabe quién es Gatsby para mí. Yo creo que ni él tiene una idea muy clara, aunque sepa que es alguien importante para él, no sabe hasta qué punto. Y es cuando se pone a escribirlo, cuando finalmente, bueno, lo vemos ya en la película, ¿no?, cuando al final pone Gatsby en su novela, que pone el gran, ¿no? Sí, lo corrige. Lo corrige, pero claro, esa percepción es después de contar toda la historia y no antes. Claro. O sea, tú vienes a decir, bueno, lo que dice Brunner, que hasta que no pensamos, por así decirlo, recordamos en nuestra vida, no le damos ese sentido. Yo creo que el acto de narrarlo, el hecho de contarlo, nos permite darle una arquitectura particular a la propia experiencia. O sea, nosotros podemos estar percibiendo y estar viviendo cosas. Ojo, narrar es contárselo a los demás o contártelo a ti mismo, ¿vale? O sea, pensar sobre lo que has hecho. No es hasta entonces, hasta que no cobra sentido o hasta que no te das cuenta realmente de lo sucedido y de lo vivido. Sí, que puede ser una explicación de por qué una misma experiencia es contada según la persona, aunque la hayan vivido varias personas a la vez, es contada de distinta forma. Es interesante porque esta tesis la planteaba Brunner en un libro que se llama Actos de significado, que bueno, la primera parte es teoría exponiendo su idea, y la segunda, que es precisamente de donde sacó esta idea, narra las cenas que tenía y las comidas que tenía con su familia. Y decía que siempre se contaban las mismas historias, siempre, pero que cada año la historia iba cambiando. O sea, que el hecho de narrarlo iba alterando la historia de tal forma que al final la historia que quedó de las vivencias que habían tenido era diferente a la original. Pero sin embargo, todos, en el acto de narrar, entendían que la historia final era la real y no lo que había sucedido en la primera cena, por ejemplo. Sí, como que se iba actualizando según las expectativas o los estereotipos o la realidad de la gente. O el momento simplemente. Uh-huh.
pues eso, recogía lo que recordaba uno con lo que recordaba otro y al final daban lugar a otra historia que era compartida. O sea que en definitiva estamos diciendo que Nick en el 1929, que es cuando empieza la película realmente, nos narra según ese punto de vista en el que ya ha sucedido el crack y tiene esa nostalgia por el pasado y digamos que tiñe toda la imagen de Gatsby en base a eso y a la propia narración que se hace. Claro que de hecho se nos muestra mucho mejor aquella época de lo que quizás realmente fue por el hecho de estar en ese momento. Y de hecho creo que se plasma muy bien en la película. Yo he leído algunas críticas sobre que la imagen está muy saturada y que es muy exagerada, con muchos fuegos artificiales, en el sentido de que es todo muy grandilocuente. Y yo creo que más que restarle le suma a la película, porque apoya esto que dices tú, que son como los años 20, los años dorados, y es algo falso, es algo ficticio, es una burbuja. Y que además así es también como que queda más claro, refleja más claro ese recuerdo que tiene, esa construcción que hace el propio Nick de la historia. En lugar de contar pues el momento tal cual, igual las fiestas, por ejemplo, que salen en la película, no eran tan bestiales, pero sin embargo su recuerdo, su construcción que ha hecho, la magnifica. O Gatsby, pues eso, lo que apuntabais al principio, Gatsby igual no era tan grande, pero en su recuerdo le parece un semidios. Volvamos al ejemplo de Freixenet que he puesto antes. Por ejemplo. Eso es que es absolutamente ridículo cómo se le presenta. Pero es un momento espectacular, es un momento enorme. Claro, si os fijáis, el contraste de colores entre el psiquiátrico, que es todo gris, y la propia historia, es como si fuera el mundo de la realidad y el mundo de los sueños, y el mundo onírico, donde todo está endulzado, como estamos comentando, y por eso esos colores están saturados. Es más, no creo que sea casual que al principio de la película está nevando un montón, parece un páramo de nieve todo, y cuando acaba la película, que es cuando ya ha terminado de escribir el libro, parece primavera, parece algo floreciente, como que ya se ha curado de eso, digamos. Sí, la verdad es que sí. Es que incluso en las escenas más grises que podemos tener en la propia trama, estoy pensando, por ejemplo, en cuando Gatsby va a conocer a Daisy y está lloviendo, es una lluvia, podría decir, brillante o con luz. O sea, que el cielo no es gris. Una lluvia primaveral. Sí, una lluvia primaveral, todo bien aderezado con flores que permiten reflejar más luz. En el cielo, como decía, no está gris del todo. O sea, como que incluso siendo un momento grisáceo, podría decirse, eso no hace que la propia escena y que el propio recuerdo se torne tal. Sí, pero entonces en ese caso lo que vendría a demostrar es que en nuestro pasado, coges esto con comillas, estaría cimentado sobre mentiras. O sea, no mentiras, sobre visiones parciales. Algo así. Porque realmente, y además visiones parciales cambiantes. Pero esto que dices tú tiene mucho que ver con el tema principal que vamos a tratar hoy, que es la nostalgia. Y es que todos los personajes de esta película se ven en mayor o menor medida influidos por este sentimiento tan poderoso. Es momento de introducir un poco este tema. La nostalgia es un sentimiento que nos embarca en un viaje imposible hacia nuestro pasado. Nos lleva a un lugar donde la felicidad y la tristeza conviven, pues recordamos todo aquello que nos hacía feliz en su día, pero que lamentablemente no podemos volver a repetir. Esos momentos en los que éramos más jóvenes y nos enfrentábamos a un mundo por descubrir, quedan grabados en la memoria de tal manera que incluso después de varias décadas los sentimos con una enorme intensidad, aunque inevitablemente empañados por un tinte melancólico, ya que esos instantes se encuentran inalcanzables, como si se tratasen de una luz verde que se pierde en la lejanía. Había llegado tan lejos, y su sueño debió de parecerle tan cercano que creyó tocarlo con los dedos. Pero lo que no sabía es que ya lo había dejado atrás. Gatsby creía en la luz verde, el futuro orgiástico que año tras año se desvanece ante nosotros. Se nos escapa ahora, pero no importa. Mañana correremos más rápido, alargaremos más los brazos. Y una buena mañana. Y así seguimos navegando, barcos a contracorriente, devueltos sin cesar al pasado.
La palabra nostalgia deriva del griego nostos, que significa regreso, y algos, que significa dolor. Fue creada a finales del siglo XVII por el médico suizo Johannes Hofer para describir el estado de ánimo de los soldados suizos que luchaban fuera de su país y que sentían una tristeza originada por el deseo de volver a casa. Para Hofer, la nostalgia era una enfermedad. Más tarde, en el siglo XIX, los psicoanalistas explicaban la nostalgia como una forma patológica de melancolía. Llegaban a pensar que era un trastorno psíquico que perturbaba el pensamiento y era síntoma de una depresión indomable. Lo llamaban psicosis del inmigrante. Fue finalmente en 1979 cuando el sociólogo Fred Davis estableció la base fundamental de la interpretación moderna de la nostalgia. Resaltó el hecho de que, en general, las personas suelen asociar la nostalgia a conceptos positivos tales como la sensibilidad, los viejos tiempos felices o la infancia. Dicho esto, han pasado más de 30 años y la nostalgia ha empezado a investigarse de forma sistemática y, a diferencia de las conclusiones que se sacaban antes como algo tenebroso y enfermizo, parece que los estudios más recientes están llegando a otro tipo de horizontes. No sé si, a pesar de que los estudios apuntan en otra dirección, la gente, o las personas en general, ha cambiado de concepción respecto a la nostalgia, porque yo creo que se sigue viendo como algo negativo, y más aún en este mundo en el que vivimos, o esta sociedad en la que vivimos, que como contamos en nuestra primera charla, ¿no?, del imperativo felicitario, quizás la nostalgia no tendría cabida. Entonces no lo sé si, a pesar de que se dice una cosa de los estudios, la concepción está cambiando, ¿no? Pero yo creo que depende, porque la nostalgia no se ve necesariamente como algo negativo. De hecho, creo que muchas veces se utiliza como recurso, como refugio, cuando nos abruma el presente en el que estamos inmersos o el futuro nos asusta. Lo que hacemos es volver a ese refugio que es el pasado, ¿no? A esos tiempos felices, donde, como apuntaba en la introducción, tenemos esa foto fija en la cual solamente vemos la parte feliz y pensamos, joder, qué buenos eran aquellos tiempos, ¿no? Pero no deja de ser algo agridulce, porque como esos recuerdos se presentan tan lejos y tan inalcanzables, también hay un poquito de tristeza ahí en ese sentimiento. Sí, es un sentimiento exactamente agridulce, pero no creo que sea negativo. O sea, es un poco lo que dices tú, tiene como una de cal y una de arena, ¿no? De hecho, en los últimos estudios dicen que la nostalgia suele surgir en aquellas situaciones donde uno se encuentra solo o apartado quizás. Entonces, a partir de entonces, cuando se empiezan a revivir determinados momentos que le permiten a uno, pues bueno, recolocarse un poco, por así decirlo. Los estudios, o los últimos, están viniendo desde la Universidad de Southampton, de la mano del psicólogo Will Stout. No sé si lo estoy pronunciando bien, la verdad. Bueno, que me perdone Will Stout y... Si no, que nos llamen directo y que nos diga cómo se pronuncia, ¿no? Porque es complicado. Que nos ponga un tuit y lo corregimos. Pues bien, este equipo de psicólogos quieren seguir un poco en esta línea que ya, como os comentaba Juan Luis, del 79 se está desarrollando, de concebir la nostalgia de forma un poco más positiva, o al menos no tan negativa. Entonces lo que dicen es que en estas situaciones, como comentaba, de soledad, las personas empezamos a evocar situaciones en las que uno cobra el protagonismo. O sea, recordamos determinados momentos, destacando la propia figura del yo, lo cual parece ser tendría un importante peso sobre la autoestima de uno mismo, y lo cual supondría un soporte, nos daría un apoyo, por así decirlo, en esas situaciones. Se podría interpretar igual casi como un mecanismo de defensa, igual mental, como una forma de no hundirnos. Hombre, en la medida en la que te has colocado a ti como protagonista de tu propia historia para resarcirte de alguna forma y salir de ese estado de soledad, pues igual puede interpretarse así. Sí, como un búnker en el que nos metemos cuando las cosas no van tan bien. Eso y recordamos nuestro yo pasado, que le iban un poquito mejor las cosas. Claro, porque también dicen que los pensamientos y los recuerdos que más se generan son aquellos que tienen que ver con momentos felices y con aquellos seres queridos. Y otra conclusión que yo creo que vamos a desarrollar un poquito más adelante, que a mí es la que quizás me resulta más interesante, es la que tiene que ver con la creación y el refuerzo de los vínculos sociales. Como la nostalgia compartida, por así decirlo, el compartir esos recuerdos, tienen su sentido a nivel social. Que yo creo que, que ahora lo vamos a ir comentando un poco más adelante, ¿no? Cómo se han ido creando, por ejemplo, grupos, ¿no? Donde
donde se desarrolla este tipo de ideas. No solo grupos, sino que la nostalgia es algo que nos afecta a todos. Y voy a hablar de un estudio curioso, de lo que se conoce como el efecto nostalgia, que apareció en una publicación del Journal of Customer Research, y que viene a decir que es una cosa de la cual es verdad que yo lo he vivido alguna vez y creo que vosotros también, que es que cuando pasamos por el escaparate de una tienda, por ejemplo, y vemos algo que nos recuerda a una época pasada, a esa época feliz que comentábamos, somos mucho más propensos a entrar en esa tienda y comprarlo. Este estudio lo que hizo fue varios experimentos en los que se instaba a los sujetos que participaban en él a pensar si pagarían más por una serie de artículos que les hacían pensar en el pasado, o si pagarían más por otros que les hacían pensar en su futuro. Y los resultados demostraron que sí, que estarían dispuestos a pagar más por productos que les recordaban a momentos de su vida pasada antes que a objetos que podrían mejorar su vida en el futuro. La conclusión a la que llegaron es que al crear ese sentimiento de nostalgia, se debilita en la persona los mecanismos racionales de control, con lo que es respecto al dinero, al gasto, y pasa a guiarse mucho más por impulsos emocionales, por ese sentimiento de nostalgia, que es un sentimiento, la verdad, bastante poderoso. Hay una anécdota bastante interesante sobre esto que acabas de contar, y es que los ciudadanos de la antigua República Democrática Alemana, la RDA, en esa zona de Alemania se comercializan productos con un éxito tremendo que eran típicos de la RDA, como digo. Por ejemplo, la Club Cola, las galletas Wikama o el requesón Leckermausen. Lo cual, o por ejemplo, perdona, en Berlín los semáforos, algunos todavía mantienen la versión de la RDA, que son los monigotes con un sombrero. Cierto, pero no. Con clase, ¿eh? Son monigotes con clase. Pero no puedes consumir los semáforos. Esa es la diferencia. No puedes consumirlo, pero podrías haberlos actualizado a lo que es el estándar universal. Y sin embargo, mantienen ese recuerdo. Que no deja de ser una llamada a la nostalgia. Eso es. La verdad es que es muy, muy interesante cómo las técnicas que se usan, ya que estamos hablando un poco desde el ámbito publicitario, las técnicas que se usan para evocar en nosotros imágenes, ¿no? Y momentos del pasado que tienen cargas afectivas y que nos presentan quizás determinados productos que igual no tienen nada que ver con realmente o no se parecen en nada con aquello que vivimos, pero que bueno, de alguna forma nos recuerdan y eso hace que tengamos determinadas proyecciones y que por el hecho de evocar esas imágenes pues nos inviten a consumir quizás más. Por ejemplo, ¿cuántas veces vemos anuncios que incluso están grabados en blanco y negro? ¿No? Como recordando, no igual tanto nosotros, porque hombre, nosotros ya vivimos en color. Nosotros ya nacimos con televisión en color y tal, pero por ejemplo, vemos casos de nuestros padres o de nuestros abuelos que rememoran ese recuerdo y que muchas veces te llegan y dicen, mira, han vuelto a sacar tal producto, tal otro. Esto lo tomaba yo cuando era niño o cuando era niña. Yo no sé si os ha pasado alguna vez. Por ejemplo, pongo mi caso, yo estaba en casa de una amiga desayunando y pusieron en la televisión, haciendo así un poco de zapping, ponían los Power Rangers, que es la típica serie de la infancia. Gran serie. Mitiquísima. Gran serie, al menos en nuestro recuerdo, ¿no? Ahí es donde voy, porque... Yo como has comentado antes con Brune, para mí es gran serie. Ahora vamos a destrozarla, pero de momento mi recuerdo es de gran serie. No la vuelvas a ver, es mi recomendación, porque a medida que iba pasando el episodio sentía una especie de vergüenza ajena, iba a decir ajena, pero era propia, claro. Entonces, diciendo, pero si en mi cabeza esto era maravilloso, era genial, y ahora se está derrumbando totalmente mi recuerdo sobre ello. Pues eso, si os fijáis, es que es muy interesante la contraposición que hay entre nuestra imagen, es decir, nuestro recuerdo, y lo que estamos viendo realmente. O sea, esto lo vemos, por ejemplo, en la película, entre la diferencia que hay entre la Daisy que Gatsby vio o que Gatsby conoció hace 5 años y la Daisy que tiene delante. O sea, que hay una contraposición completamente. Y esto lo estudió Sartre en su obra Lo Imaginario, sobre todo, enmarcado en su interés por la fenomenología, es decir, cómo vamos a decirlo así, experienciamos o cómo vivimos las cosas. Yo os pongo un ejemplo, que es el que él expone en su libro. Dice, yo conocí a Pedro hace 5 años en Madrid, vamos a poner por ejemplo, en una cafetería en invierno, pero no le he vuelto a ver, con lo que yo tengo una imagen de aquel momento, ¿no? Pedro, para mí, está en aquella cafetería hace 5 años. Ahora mismo Pedro se encuentra en otro establecimiento en otra ciudad. ¿Qué Pedro de los dos es real?
Pues bien, Sartre diría que los dos son reales, pero para mí la forma de representarme a Pedro es una imagen fija perteneciente a hace 5 años. O sea, Pedro, o en este caso Daisy, ha seguido evolucionando y sin embargo para Gatsby, Daisy es la de hace 5 años. Y Sartre, ahondando un poco en su teoría, dice que una imagen sería un conjunto de elementos que nosotros hemos fijado respecto de determinados objetos. Estará organizada exactamente como aquellos objetos que se aprenden. Y de una imagen no se podría aprender nada nuevo. Y por seguir un poco con este ejemplo que os estaba planteando antes, producir en mí la conciencia imaginante de Pedro sería hacer una síntesis intencional que recoja en sí toda la multitud de momentos pasados que afirmen la identidad de Pedro a través de sus diversas apariciones. Y que se dé este objeto idéntico bajo un aspecto determinado. Es decir, hemos fusionado todos aquellos momentos que hemos compartido con esa persona y a partir de ahí hemos construido esa imagen. Y volviendo a la película, la imagen que Gatsby tiene de Daisy se ha quedado estancada en hace 5 años, lo cual le impide, mejor dicho, por así decirlo, acceder a la nueva Daisy, que realmente es otra. Pero ¿cuántas veces vemos eso en la realidad? Sobre todo, no tanto con objetos, más con personas. Personas con las que hemos tenido una relación más o menos afectiva, de amistad también puede ser, o sea, no solamente parejas, bueno, antiguas parejas, como la imagen que tenemos de ella se queda, o de ellos, se queda anclado en un momento del pasado. Entonces, muchas veces choca, por lo que sea, nos volvemos a encontrar con esa persona o personas, nuestra concepción con la nueva concepción, porque claro, la gente sigue evolucionando. Claro, la cosa es que lo que le pasa un poco a Gatsby es que tras ese encuentro, y siguiendo un poco con tu ejemplo, Diego, tras ese encuentro, para nosotros, la imagen de la persona no se altera. O sea, que para mí yo me iré, te habré visto, me despediré y seguiré pensando en ti en aquel momento. No, Sí. no habré incorporado nada nuevo. Sí, pero sin embargo yo creo que puede darse el caso de que entres en... que se produzca como una especie de shock al juntar la imagen que tú tienes de la idealización que tiene de esa persona con lo que esa persona es en el momento en el que te la vuelves a encontrar. Entonces sí, puede que cuando luego vuelvas a estar solo y vuelves a recordar a esa persona, te vuelva a aquella imagen. Pero ¿cuántas veces pasa que volvemos a ver a esa persona y nuestra sensación es que estamos ante un desconocido, no ante una persona que nosotros conocemos porque nosotros la recordamos de otra forma? Ahí está, que nuestra imagen o esa persona para nosotros no la reconocemos porque es otra y por tanto cuando nos vayamos seguiremos sin reconocerla. Claro, pero esa persona es la misma, lo único que ha cambiado. Claro, nosotros nos hemos quedado con por eso una Sartre imagen. decía que las dos serían reales. Lo único, una es la real física, por así decirlo, y la otra es la real en nuestra imagen. Claro, pero esa imagen, aunque se quede inmóvil, de tal forma de cómo funciona la memoria, tampoco se queda tan inmóvil porque empezamos a rellenar distintos huecos de esa persona y podemos caer en una idealización. Eso es justo, claro, eso es lo que decía Sartre, que le llamaba materia de la imagen, ¿no? Por ejemplo, por poner un símil con la película, la colección de álbumes que tiene Gatsby sobre recortes, fotografías y documentos acerca de Daisy, eso sería lo que le permite rellenar todos esos huecos de lo que se ha ido borrando de Daisy. Creo que aquí habría que matizar un pequeño punto. Y es que, al menos yo creo que hay una concepción general errónea de que la memoria es algo así como una palanca con dos posiciones. O bien recuerdas algo o lo olvidas. O por poner otro ejemplo, si os acordáis de la película del revés, la de Inside Out, que se presentan los recuerdos como unas esferas de colores que tú pones en un proyector y reproduces ese recuerdo sin ningún problema de una forma fidedigna. Pues esto en realidad no es así. Nuestra memoria es reconstructiva. Y en el caso de la nostalgia tendemos a olvidar los recuerdos negativos. Cada vez que evocamos un recuerdo, este pasa por un periodo de reconstrucción en el que influyen nuestras expectativas, deseos, estereotipos, valores morales, hasta el punto de que llenamos los huecos que faltan y hacemos lógico lo que no lo era en su momento. Por otra parte, esto que voy a decir es una obviedad, pero es fundamental para entender esto. Lo que comentaba Pablo y de Brunner y de Sartre, y es que nuestra percepción del tiempo es unidireccional, es decir, siempre se dirige hacia una dirección y esta dirección es el futuro. Debido a esto es fácil entender la vida como una especie de viaje, una línea, en el que partimos de un punto, suceden una serie de cosas y tiene un final. Pues bien, cuando a mitad de este viaje echamos la vista atrás, nos encontramos con ese catálogo de momentos que, aunque fueron geniales, son irrepetibles. Y no solo son irrepetibles, sino que son inalcanzables. Casi como si hubiera un lago que os separara. Y aquí ocurre algo precioso o terrible, según como quieras verlo.
y es que tendemos a idealizar lo que no podemos conseguir. Así que podríamos decir que todo es más bonito y prístino una vez pasa por nuestro filtro, por nuestra reconstrucción. Y en gran medida se explicaría la popular frase que hemos dicho varias veces, la de todo tiempo pasado fue mejor. Sí, y un claro ejemplo de todo esto que estamos comentando lo vemos hoy en día con el avance de las nuevas tecnologías, ¿no? Y las diversas plataformas que se han ido creando y que van recogiendo de alguna forma esta idea. Hombre, por ejemplo, un ejemplo clarísimo es el timeline de Facebook, que desde el año 2011 está instalado en esta red social y que lo que viene a mostrar gráficamente, por así decirlo, es un poco lo que decía Juan Luis, de esa vida como viaje. Tú puedes ir navegando por los años que llevas en esa plataforma, llegando incluso, para los más jóvenes, hasta el día de su nacimiento. Hemos pasado a digitalizar, por así decirlo, la nostalgia. Ahora mismo, a través de fotos, a través de vídeos, a través de comentarios, pretendemos que esos recuerdos sean más fidedignos que los que podemos tener en nuestra cabeza, aunque realmente seguimos mostrando únicamente una parte de ellos, pero no solamente ya a nivel individual, sino que incluso a nivel de grupos. Bueno, todos conocéis, no creo que no soy el único, cuántos grupos hay de yo también o no eres de, sino lo que hacen es crear una conciencia colectiva, más que una conciencia colectiva, una nostalgia colectiva, ¿no? De decir, joder, sí, eso, con esos juguetes jugaba yo, esos dibujos los veía yo, los Power Rangers que apuntaba Juan Luis antes, por ejemplo. El problema que tiene esta nueva nostalgia, apoyada con elementos visuales, es que puede hacer que nos anclemos en ese pasado, ¿no? Y que no disfrutemos del presente porque pensemos que como ya hemos dicho, ¿no? Que el pasado era mejor. Estoy pensando, por ejemplo, en el propio Gatsby. Imaginaos si Gatsby no solamente tuviese recortes y fotografías de Daisy, sino que encima tuviese vídeos con ella, tuviese grabaciones con su voz, tuviese comentarios que ella le hubiese puesto en su muro. Eso iba a decir. Según te estaba oyendo, claro, estaba pensando, es que la nostalgia, o sea, no solo ha cambiado, como comentábamos antes respecto a los estudios, ha cambiado su concepción a nivel de estudio, vamos a decirlo, valga la redundancia, sino también, yo no sé hasta qué punto está perdiendo incluso el sentido de la propia nostalgia, en la medida en la que cada vez tenemos más material y cada vez podemos fijar más momentos. Pero claro, realmente, por ejemplo, las imágenes o los recuerdos de las voces, pues son recuerdos que nosotros tenemos para nosotros y dentro, por así decirlo. Pero claro, si tenemos un dispositivo externo, que no es que sea una nota, sino que es el recuerdo de su voz, porque tenemos una nota con su voz, como decías, Diego, o tenemos fotografías o tenemos vídeos, realmente yo no sé hasta qué punto la nostalgia tendría el efecto que hemos expuesto antes, y no sé si estaremos, aunque sea igual un poco radical, no sé si estamos ante el final de la nostalgia. Puede ser. Hay una serie que a mí me encanta que se llama Black Mirror, en la que uno de los episodios, al protagonista y a toda la sociedad les instalan una especie de microchip en el cerebro con el cual ellos pueden recordar las cosas de una forma como si fuera una grabación de vídeo. De forma literal, ¿no? Literal, completamente literal. Y el episodio va de cómo eso provoca unos ciertos problemas en la sociedad, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de mecanismos. Y si pasara eso, lo que dices tú, estaríamos ante la muerte de la nostalgia. Es que realmente, por ejemplo, lo que hemos comentado antes de Brunner y lo que hemos comentado con los estudios, si la nostalgia cumple a nivel social un papel muy importante, ¿no? Porque refuerza los vínculos y, como comentaba Diego, los grupos que se hacen al respecto, ¿no? En esos grupos y en esas reuniones lo que se hacen es recordar cosas y cada uno aportar su parte de la historia. Pero claro, si hay una grabación que dice que la historia es de esa forma, realmente ese vínculo social se rompería en la medida en la que nadie puede aportar, porque ya hay una cosa externa que da fe de que la historia es de una determinada forma y no como están contando. ¿Qué sentido tendría recordar el colegio, con tu grupo del colegio o del instituto? Recordar esos momentos si puedes darle al botón del play y verlos. Claro, efectivamente. Y no solo eso, con la evolución que están teniendo las tecnologías, imaginaros que el día de mañana, a medio plazo, pudiésemos revivir constantemente ese pasado. Habría mucha gente que como una droga se engancharía a eso, o sea, huiría del presente. Imaginaos que están en un presente del cual no está satisfecho, pues podría embarcarse en un viaje continuo hasta llegar a un punto en el cual no saber cuál de las dos realidades es la verdad. Claro, ¿no? como si
como si el deseo de volver al pasado, ¿no? O, ¿no? La nostalgia fuera lo que nos hace estar constantemente en él. Pero sería curioso, ¿eh? Adictos al pasado. Claro, A tu propio pasado. Imagina, no haría falta una máquina del tiempo para ir físicamente al pasado, Claro. sino que nuestras mentes podrían vivir en ese estado de pasado perpetuo. Pero realmente también, si muchos momentos los queremos revivir debido a la idealización a lo largo de los años, si los vivimos tal cual y nos damos cuenta de que no fueron tan buenos... Pues ahí entraríamos un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De que puede generar problemas también por ese shock mental de decir, oye, yo recordaba esto de una manera y resulta que he vuelto a ese pasado, lo he revivido, me he salido del encuadre de la fotografía y he visto que, oye, Claro, que no estaba tan bien. Pero es que la cosa es que realmente yo no sé si habría fotografía como tal en esas situaciones. Porque, Hombre, porque yo creo, no habríamos podido, o sea, a la medida que tenemos esos dispositivos externos, no hemos podido crear nada. Pero yo creo que no hemos podido aglutinar elementos. Habría fotografía previa. O sea, tu recuerdo o el elemento que dices tú externo que la haya grabado. Pero claro, si tú te pudieses volver a esa situación, entonces cuando ya la perspectiva se te abre, tienes una perspectiva más periférica y verías todo lo demás. Lo que está claro es que no habrían existido ni novelas como esta, ni películas como esta, porque están basados en este poderoso sentimiento. Y antes de irnos, creo que deberíamos hacer un pequeñito repaso sobre la enorme simbología que hay en esta película o en esta novela. Pues, por ejemplo, la luz verde. Por ejemplo, ¿qué significa? Mucha gente, imagino, que al ver la película se habrá preguntado esto. Y la verdad es que es muy interesante porque, claro, efectivamente no se sabe, ¿no? La luz verde siempre se ha asociado igual con la esperanza. A mí me recuerda una canción que era eso, Verde Esperanza. Verde esperanza. Pero claro, realmente es una luz como si fuera un rayo, ¿no? Un rayo verde. Y para saber un poco el significado tenemos que retroceder un poco, concretamente a 1882, a una novela de Julio Verne que se llamaba El Rayo Verde, que decía, en esta novela o exponía la teoría de que si dos personas miraban a la vez una luz verde o el rayo verde, quedaban unidas y enamoradas para los siglos de los siglos. Entonces, claro, esta simbología, pues obviamente tiene sentido. Sabiendo esto, tiene sentido esa luz verde. Es un poco como la teoría esta que viene a decir como que estamos unidos por hilos entre personas. Bueno, pero la cosa sería que es que en esta ocasión, o respecto a este rayo verde, tendría que ser, la conexión se daría si los dos miran a la vez en ese preciso momento esa luz verde. Yo lo que voy a decir a los oyentes es que si ven una luz verde no la miren fijamente, seguramente sea un láser de estos que venden y se queden ciegos, así que por favor... Que te quema la retina. Así que si hay alguno de nuestros oyentes que está buscando el amor, que no caigan estas cosas. Que no lleve un láser y se lo enchufe a su enamorada a ver si así cae. Así no va a funcionar. Así, amor no sé, pero vamos, una condena... Una denuncia bien rica. Una denuncia Sí. seguro que le cae. Nada, también me parece muy significativo que la luz esté al otro lado de casi un mar, ¿no? Al otro lado de la bahía, que sea intermitente, como algo, como hemos dicho muchas veces ya, como algo inalcanzable. También un poco representando que si la luz verde es, en cierto modo, Daisy, podría ser, o los deseos por conseguir a Daisy, como que está totalmente idealizada. Claro, porque también viene a reflejar eso, lo de las dos orillas, como la separación entre dos mundos, ¿no? Iba a decir justamente eso. O esos 5 años que han pasado. Y además, fíjate que el embarcadero está como al final del mundo, como dices tú. O sea, son los embarcaderos y el mar, ¿no? Que marca el límite. Y parte también de esa idealización y de ese recuerdo del pasado es la presencia siempre de la niebla, ¿no? De como que es algo inalcanzable, pero que además vemos de una forma difusa, ¿no? Que nosotros no montamos nuestra historia, pero que realmente no llegamos a apreciar en toda su claridad. Sí, que van jugando mucho con eso de la niebla, cómo va apareciendo, desapareciendo, cómo la luz verde se hace más brillante, menos, en función de cómo se van desarrollando los acontecimientos. Y yo creo que otro elemento clave de la simbología son los famosos ojos del cartel que anuncia al doctor T.J. Eckleburg, ¿no? Que para mí, desde mi punto de vista, sería una representación como de Dios o de la conciencia, porque si os fijáis, en la película siempre aparece cuando hay una desviación moral, por decirlo, cuando Tom, por ejemplo, va a ver a su amante, cuando lo atropellan posteriormente, siempre está presente los ojos. Entonces es un poco como la conciencia diciendo, oye, que has hecho mal, o como Dios diciendo, has pecado, ¿no? Y yo omnipotente y omnipresente lo estoy viendo. Sí, yo también creo, aparte de eso, que los ojos podrían ser con la figura del narrador en aquellas situaciones en las que él no está.
sea, yo creo que como he comentado antes, ¿no? Que decía que creía que Gatsby, que un poco la historia era la elaboración que Nick había hecho de ese momento. Porque si os fijáis, solo vemos aquello que Nick nos presenta, donde Nick está físicamente, ¿no? De hecho, en algún momento dice en alguna frase, me sentía dentro y fuera. ¿No? Siempre todas las escenas aparece Nick como observador o como testigo, y en aquellas escenas donde no aparece Nick físicamente aparecen los ojos, como si fueran sus ojos dando fe de que está ahí presente, contándonos esa historia. Hombre, realmente uniendo lo tuyo y lo mío, el narrador, el autor de la novela sería un poco como el dios, entre comillas, de esa historia, en cuanto es el que hace y deshace ese mundo, ¿no? Literario. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, y añadir que se presenten como los ojos de Dios en un cartel publicitario es bastante interesante, porque estamos en una época en la que pues nace prácticamente el sueño americano, y que sea un cartel publicitario a mí me da a entender que Dios es una especie de capitalismo, es el que empieza a generar las reglas por las que se rige ese mundo, claro. Parece muy significativo, no sé si tendrá que ver por ahí, pero vamos, yo le saco esa interpretación. Sí, además es la ubicación, ¿no? Lo ponen en los barrios pobres. Entonces es como ese sueño, ese nuevo sueño americano que está surgiendo de tu futuro alcanzable es llegar a esa posición. Sí, es interesante, la verdad que... La verdad es que es una película llena de simbolismo. O sea, hay algunos que son evidentes, ¿no? Como puede ser lo de la luz verde, por ejemplo, y luego hay otros que son muy sutiles y que, vamos, no sé si Fitzgerald lo señalaría con alguna intención concreta, pero yo creo que en nosotros ha ido suscitando, y en el espectador, igual que esté un poco atento, yo creo que puede ir suscitando sensaciones interesantes. Hombre, es que es una película que si no aprecia los simbolismos, la historia es una de tantas. O sea, no, creo que pierde bastante. Es lo que decía yo al principio, que es la excusa para contar una historia que si no sería irrelevante. Eso es. Pues de esos simbolismos que comentáis, hay un montón. Por ejemplo, en la puerta que dice el que le traen de un castillo de Normandía, pone unas palabras en latín que dice ad finem fidelis, que significa fiel hasta el final. Lo cual, bueno, retrata bastante bien lo que es Gatsby. Yo creo que sí. Por otra parte, el papel del teléfono, ese ruido estridente tan molesto que es el teléfono, que siempre, si os fijáis, es una especie de llamada de la realidad. Siempre o bien llama la amante de Tom Buchanan o llama al propio Nick. Es que son un poco los representantes de esa... que están fuera de la burbuja que supone los años 20. O llaman el negocio que tiene Gatsby, que es un poco que se comenta que puede ser relacionado con el crimen organizado, que saldría un poco de esa realidad ideal, ¿no?, que pinta. Claro, siempre es eso, siempre es una llamada de la realidad, como un despertar, una especie de despertar. Pero lo que vemos que en cualquier caso, o sea, a pesar de ese despertar, Gatsby vuelve a caer otra vez en su idea, en su imagen y en su idealización de Daisy. Como hemos visto, la nostalgia puede hacer que nos anclemos en el pasado y pasemos a vivir un momento que no es el nuestro, aunque en su justa medida resulta gratificante regresar de vez en cuando a los momentos del ayer. Acabados los cafés, nos levantamos de la mesa, no sin antes recordaros que nos podéis seguir en Twitter, @chsobremesa, y visitar nuestra web, charlasdesobremesa.com. Y antes de apagar las luces, queremos despedirnos citando al escritor checo Milan Kundera, que dijo: el crepúsculo de la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia. Hasta aquí nuestra charla de sobremesa de hoy. Esperamos que la hayáis disfrutado. Un saludo y hasta la próxima.